No la creo. Faltan 4 clases. Se acabó el 10º semestre. Solo va a ser. Ya se bien. Bueno, a ver, recordando que siguiente semana, el feriado, ¿no? El examen es para el 8, teórico y práctico. Entonces, siguiente semana, aunque tengamos prácticas normales, viernes 2 de mayo, no vamos a dar esa fecha. Como había indicado, vamos a darlo todo teórico y práctico. ¿Ya? Entonces, estén preparados para eso, para esa fecha. Persona que lo tenga listo las actividades para segundo parcial, ya mismo lo voy a ir anotando, ¿ya? Para que ese día no perdamos mucho tiempo y nos metemos directamente al parcial, a segundo parcial. Bien, a ver, haciendo recuerdo de algunas patologías más prevalentes de esta etapa, en la atención integral al menor de 5 años y 12 años hasta los 12 años de edad. Lo que más prevalentemente se puede añadir, además de las patologías más frecuentes, que es el amicto, y por qué no mencionar el tema de las infecciones respiratorias intestinales. Aquí se suman otras patologías que son muy o claramente identificables en estas etapas, más prevalentes, como se dice, ¿no? Las patologías abdominales, el probable abdomen agudo. De pediatría ustedes van a ver también, por eso es que está la parte de cirugía pediátrica, ¿no? Ante estas probabilidades de patología más frecuentes en estas etapas. Como hemos mencionado en la práctica, dentro de la clasificación y el reconocimiento de un probable abdomen agudo y un diagnóstico diferencial con otras patologías que se van a ver frecuentes en estas edades, ¿no? Y por qué no descartarlas también algunas otras que son específicamente en el sexo femenino, como las patologías de ovario. Entonces aquí vamos a ver nuevamente lo que estamos tratando de recordar es toda la atención integral que se va a evaluar. No dejamos de ver el aspecto nutricional, por eso es que en estas edades ya hemos pasado la anterior, que hemos hablado bastante sobre la desnutrición, ¿verdad? En sus formas más graves, más crónicas, como el marasmo y el kwashiorkor. Pero estas edades no son muy típicas esa condición, sino más bien en la malnutrición por exceso. Por eso es que más hablamos de una obesidad y un sobrepeso, que enseguida lo vamos a ver a qué predominio de sexo se va a referir una de estas dos, ¿no? Cualquiera de estas dos. De igual manera podemos evaluar una desnutrición, pero es muy poco frecuente, vamos a decir así. Entonces, las enfermedades más prevalentes también están las respiratorias, pero así como lo he mencionado, aquí vamos a hablar un poco más de los diagnósticos diferenciales sobre este asunto mucho más específico. O sea, el tema que más resalta en esta etapa son los cuadros de dolor abdominal, entre otras también enfermedades febriles, traumatismos craneoencefálicos, y también seguimos viendo un poco de algunas lesiones que pueden ser causadas por una persona sea externa o familiar. Por eso es que hablamos de maltrato o abuso infantil y la conducta que se debe seguir en relación a este tema, ¿no? Y por último, la valoración auditiva y visual, porque estamos viendo que es una etapa escolar donde dentro de las consultas se estima que el motivo de las consultas más frecuentes son por ya sea un bajo rendimiento escolar o entre otros casos. Por eso es que dentro de esta valoración atención integral vamos a ver vamos a desglosar todas estas actividades. Bien, pero antes de poder evaluar a estos pacientes de acuerdo a la patología más prevalente, siempre es importante verificar los signos de peligro, que pueden venir por vómitos intensos, por pérdida de la conciencia, estado convulsivo, ¿no? Entonces esos son los signos de peligro más que pueden resaltar más en estas edades. Por eso es que ante la emergencia de los cuadros de atención que se van a recibir de estos pacientes, generalmente cuando vienen cuadros de probable abdomen agudo de estos pacientes pueden venir con cualquiera de estas características, ¿no? Principalmente por cuadros febriles, que también es un motivo
incluso dentro de el área familiar, los padres. Entonces estos alimentos deben ser en una necesidad que sean más saludables, por eso es que en los ayetis anteriores, sobre todo el nutricional, hemos visto que etapa por etapa las recomendaciones nutricionales que debes hacerse o tomarse en cuenta en estas etapas infantiles. Asimismo, acompañado de las actividades físicas y previniendo las enfermedades que pueden desencadenarse a largo plazo, ¿no? Entonces, este es un concepto de obesidad versus nutrición que nos está marcando la OMS. Actualmente se ha identificado mayor prevalencia en el sobrepeso y la obesidad que están en el área urbana. En ambas áreas se desarrollan las mismas probabilidades de hacer malnutrición por exceso. Entonces aquí estamos viendo a nivel Bolivia cuáles son los departamentos que donde más incidencia o tasas de incidencia se pueden ver de estos casos de malnutrición. En estos casos de malnutrición, esta es la edad más prevalente, entre los 5 y 13 años. El sobrepeso afectando más al sexo femenino y la obesidad más al sexo masculino. Entonces este estado de nutricional es el resultado de múltiples factores en cuanto a la cantidad y la calidad de alimentos que este individuo pueda ingerir. Entonces esa situación sabemos, ¿no?, por lógica, que esa condición desde la etapa infantil va a favorecer o desfavorecer en el futuro tiempo o en su tiempo de una etapa más adulta en esta persona. Alejandro, recuerdo que la siguiente semana, no siguiente semana, su siguiente semana, el 8 de mayo, probablemente esa fecha entregamos trabajo de investigación, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Ya. Entonces todos deben enviarlo, por si acaso. ¿Listo? Todos deben enviarlo. Y para el día de su presentación, que después de 2 semanas, ahorita vamos a marcar la fecha mejor para que ustedes lo puedan anotar. Después de ese tiempo, ustedes van a traer solamente al momento de su defensa su carátula y su hoja de calificación y listo, ¿ya? Nos quedan 4 clases, así que de aquí a segundo parcial, usted cierra, abre los ojos y hace el examen final. Así de corto es. Bien, entonces eso van a traer para su examen de segundo parcial, porque va a ser necesario. Recordemos cómo se saca el IMC. Semana anterior, cuando estábamos pasando las clases, increíble, algunos estaban errando en esa parte y si usted pasa de eso ya la respuesta. Así que considere también ese aspecto. Bien, entonces aquí estamos viendo una clasificación de los estados de deficientes, por malnutrición deficiente, de la de severa, moderada, leve, pero dijimos que en esta etapa más se dan los sobrepesos, las malnutriciones por exceso, sobrepeso y obesidad. Entonces estamos hablando de esta obesidad leve, media, moderada. En otras clasificaciones también lo vamos a conocer por grado, obesidad grado 1, 2, 3, 4. Esas son las clasificaciones que también lo podemos ver en esta etapa. Que dijimos que más bien es la etapa más prevalente donde se desarrollan estas condiciones de malnutrición en el niño. ¿Ya? Causas principales de la obesidad. Obesidad y sobrepeso en esta etapa infantil. Generalmente alimentos procesados, grasas trans, sal, así como bebidas también azucaradas. Hoy en día lo vemos mucho más que en tiempos pasados, ¿verdad? Hoy en día esta área de marketing es bastante utilizada en los medios, las promociones, etcétera, las imágenes visuales que son bastante estimulantes para esta etapa infantil, puede ser una de las causas principales de hacer un sobrepeso y obesidad. La inactividad física ha reemplazado la infancia, ha reemplazado este equipo celular que ustedes tienen en sus manos, ha reemplazado la etapa infantil. Hoy en día más lo ve dentro de casa que afuera. En cambio ustedes les aseguro cómo era su infancia en la calle, ¿no? En la calle, ahí estaba, ¿no? El jugar hasta las 500 pelotas. Entonces, se imaginan, los tiempos son bastante variables. Eso hace que estas incidencias sean mucho más altas en estas dos condiciones de malnutrición. Entonces, la inactividad física también es un factor que se ha desencadenado a raíz de todos estos tiempos que han surgido así, se han cambiado, modificado. Entonces, es un problema que se va a desencadenar en esta etapa. O las
perinatales, que desde ahí debería ser este primer punto, ¿no? Las condiciones maternas perinatales, eso también va a afectar al desarrollo de esta etapa infantil. En cuanto a las malnutriciones por deficiencia, como es la desnutrición infantil, en donde mayor prevalencia hay, está por debajo del 5%, pero hay una tendencia, sigue habiendo aún una tendencia al incremento. Peor aún con todas estas crisis o escasez que estamos viviendo actualmente, ¿no? Los precios altos, la escasez de ciertos alimentos, ¿no? O incluso desde el tema del agricultor, los alimentos ya están un poco más variados, ¿no? Ya no se dice que ya no tienen una condición muy natural o más nutritiva desde el procesamiento de estos alimentos. Entonces, actualmente en Bolivia hay una prevalencia de esta desnutrición aguda. Tales como que estas enfermedades van a aparecer como el resultado de este consumo insuficiente de estos alimentos, ya sea en cantidad o en calidad. Entonces, esto va a ser la aparición repetitiva de enfermedades totalmente infecciosas, como lo hemos visto en las etapas sobre todo anteriores, o incluso algunos factores sociales muy determinantes como la pobreza, como la falta de recursos, etcétera. Principalmente eso, ¿no? Que van a afectar en esta etapa de la niñez. Algunas otras causas principales de desnutrición también están esta parte, el peso perinatal. Cuando hablamos del peso de la madre durante esta última etapa del embarazo, ¿no? Sobre todo el bajo peso y talla del niño al nacer, la ausencia o la interrupción inadecuada de la lactancia materna exclusiva durante este periodo primordial, que son los primeros 6 meses de vida, ¿no? Y reemplazar justamente la necesidad de reemplazar con la lactancia por fórmula o la leche de tamo. Entre otras también la mala práctica de alimentación complementaria de acuerdo a la edad, ¿no? Que generalmente es a partir de los 6 meses de edad. Entonces, todas estas son las principales causas por desnutrición infantil, y a esa condición se le van a agregar enfermedades que van a aparecer de una forma muy repetitiva, constante. Por lo menos un niño, cuando no está adecuadamente nutrido desde la lactancia materna infantil o exclusiva en esta etapa infantil, ese es el resultado. Van a haber niños que hasta los 3 años se los van a conocer como niños enfermizos, ¿no? Salen de un cuadro respiratorio, entran a un cuadro infeccioso por diarrea, entre otras, ¿no? Otras causas. Entonces, estas causas principales por desnutrición generalmente se ven por enfermedades infecciosas muy consecutivas o repetitivas. Entonces, eso va de igual manera a dificultar la alimentación adecuada en esta etapa infantil, ¿no? ¿Qué más vemos? Algunos otros factores sociales que van a incidir directamente, esto puede ser parte del examen, porque entre otros temas son las causas por las cuales vemos estas desnutriciones que pueden seguir viéndose en estas edades, pero hablando de una desnutrición aguda, ¿no? Entonces, los bajos ingresos económicos, los bajos recursos, las condiciones insalubres, la falta de acceso a los servicios básicos, ¿no? La falta de educación también por parte de los padres dentro del entorno familiar, cuando hay una carencia de conocimiento de estos tipos de alimentos con altos beneficios nutricionales. Entonces, el resultado de también la falta hay familias que tienen poco conocimiento y cultura de utilizar estos alimentos de alto valor nutricional, sobre todo específicamente en la etapa infantil, en estas etapas más bajas o menores a los 5 años de edad. Entonces, ese es el resultado que anteriormente vamos a ver afecciones que se van a manifestar de una manera incluso irreversible, como hemos visto en las etapas anteriores, específicamente hablando. Entonces, estas son las causas o factores sociales que van a afectar directamente a esta etapa o a esta condición de una desnutrición infantil. Viendo estos tipos de desnutrición, lo conocemos como crónica, aguda y desnutrición por carencia de vitaminas y minerales. Entonces, cuando vemos una desnutrición
desnutrición crónica, no nos olvidemos del término crónico, se va a ver afectado por el retraso del crecimiento. Entonces, como les decía en algún momento, el ayer y anterior, un niño que está con una estatura baja para su edad, no es un niño que recientemente ha modificado o ha disminuido el tipo de su alimentación. O recientemente este niño ha entrado a un cuadro de desnutrición, no, sino es que este niño ya llevaba mucho tiempo sin alimentarse adecuadamente, ¿no? Y eso ha causado un retardo o un retraso de crecimiento o un crecimiento estacionario. Entonces, eso va a tomarse en cuenta dentro de la valoración del desarrollo y crecimiento infantil que se hace en cada uno de estos establecimientos. Es una desnutrición aguda, sin embargo, el peso va a estar inferior al que debería tener para su estatura. Entonces, cuando hablamos de una desnutrición aguda, la variante va a ser el peso. Sin embargo, en una desnutrición crónica se va a hablar más de la estatura, de la talla del paciente, que va a estar estacionaria o va a haber un retraso en el crecimiento, va a estar más pequeño de acuerdo a su edad. En cuanto a las carencias de vitaminas, se la conoce como una amplia oculta, y aquel tipo de nutrición que se la conoce como aquella que está afectando o está haciendo una desnutrición por deficiencia de micronutrientes. Entonces, de esta manera es que, por ejemplo, un niño que carece de vitamina A es más propenso a las infecciones, por eso es que dentro de nuestras conductas, en cada una de las clasificaciones, la primera determinación que tomábamos era vitamina A. Entonces, es un aspecto importante que se tome en cuenta dentro de la planificación. Si la carencia es por la deficiencia sobre hierro, entonces vamos a ver que puede manifestar anemia, dificultades o en su capacidad de aprendizaje, dificultad para poder retener o dificultad en la memoria, en el desarrollo y aprendizaje en la etapa escolar de la niñez. Entonces, estos son los tipos de desnutriciones y afectaciones que pueden manifestarse en estos niños, en la etapa infantil. Y bien, entonces, después de tratar el tema o el asunto de nutricional, ya sea deficiente, bueno, sobre todo deficiente o malnutriciones por deficiencia o por exceso, después vamos a evaluar la condición patológica por las cuales estos niños son su motivo de consulta generalmente, ¿no? Entonces, dentro de estas enfermedades lo vamos a ver con las infecciones altas, la faringoamidalitis cutácea, como son estas infecciones reconocidas por placas blanquecinas. Si una faringitis bacteriana, ¿qué es lo que podemos ver? Odinofagia, generalmente está causada por un agente patógeno bacteriano, como el estreptococo. Dentro de los síntomas principales se va a manifestar con fiebre, ¿no? Va a ser fiebre alta, entre otras odinofagia, esta faringitis estreptocócica generalmente se manifiesta en estas edades, las edades que estamos mencionando ahora mismo. Entonces, es una patología frecuente respiratoria de las vías superiores y se va a tratar con la penicilina versatilina entre estas dosis de acuerdo al kilopeso. Entre otras también las neumonías, de acuerdo a la clasificación que hemos visto anteriormente, sabemos que estas neumonías están también causadas por una inflamación de los pulmones, la cual va a acumular este líquido, va a hipersecretar este líquido en los sacos pulmonares, los cuales estos síntomas van a empezar de una forma muy repentina, ¿no? Donde otro problema de salud muy frecuente son los resfriados o resfríos mal curados. Entre los síntomas sabemos que son tos, el síntoma principal, ¿verdad? Tos, fiebre, y esto se puede exacerbar a ser una dificultad respiratoria, la cual son los típicos motivos de consulta. Así como habíamos visto, hasta la fiebre puede ser tratado o manipulado en casa hasta 3-5 días. Pero cuando hay exacerbaciones como las dificultades respiratorias, entonces vemos la tos persistente, entonces es que vemos estos motivos de consulta muy frecuentes en estas edades, ¿no? Que se agrega también dentro de los síntomas la similares.
viendo que cualquiera que sea el mecanismo patógeno entre el virus y el asma, hoy en día estas infecciones virales sobre todo, no se olviden de eso con relación al asma. Las infecciones virales son el factor más asociado frecuentemente en relación al asma, ¿no? Independientemente sea el fenotipo, la edad, la fase, la historia del asma en la cual esta infección viral pueda manifestarse. Entonces, por ejemplo, los cuadros de obstrucción bronquial aguda en estos primeros años de vida, las infecciones virales siempre están presentes y eso es totalmente cierto, ¿no? Desde la etapa, es más, desde la etapa más baja, 2 meses o por encima de estos, generalmente las infecciones son más virales que bacterianas. Eso es una causa típica de la edad, ¿no? Entonces esto va a desencadenar la probabilidad de hacer estas patologías muy frecuentes en la etapa de esta niñez. Entonces es un poco difícil, se torna un poco difícil poder diferenciar estos cuadros obstructivos que están desencadenados por infecciones virales. Entonces estos van a verse manifestados por sibilancias transitorias. Por eso es que es importante saber reconocer y a la anamnesis clínica del paciente, reconocer si es que ha empezado la primera vez que cursa con esta sintomatología o ya viene periodos consecutivos manifestando estas mismas. Y eso es un criterio para poder evaluar o diagnosticar el asma como tal, ¿no? Entonces, ¿qué periodo tenemos que, vamos a decir, qué periodo se debe observar o qué periodo debe estar considerándose importante como para decir este niño está probable a desencadenar y a tener un diagnóstico como asma? ¿Qué periodo debo considerar que esta sibilancia se pueda manifestar recurrentemente? A ver, y obviamente ante la presencia o ante la exposición a otros tipos de factores. ¿Se acuerdan de eso? Para poder diagnosticar asma, ¿qué periodo de tiempo me va a permitir hacer o evaluar para decir este niño está haciendo un asma? O sea, ya es un paciente diagnosticado como asma. Porque hemos mencionado que ante las primeras sibilancias, por eso dice sibilancias transitorias, no es una sibilancia propiamente de un diagnóstico asmático, no es una sibilancia transitoria. Entonces, para poder llegar al diagnóstico como tal de un asma, debe haber un periodo de tiempo que voy a evaluar continuamente. Entonces, cuando hay resfríos recurrentes, enfermedades recurrentes asociados a agentes virales, eso me va a dar mayor probabilidad de desencadenar un asma. ¿Pero el tiempo cuál es? ¿Abigail se acuerda? ¿Anaina se acuerda? ¿Marcela? ¿No? Es importante, ¿sabes? Porque estos cuadros son muy repetitivos. Bueno, Asterio, ¿se acuerda? ¿El tiempo? Rafael, la versión. Todo. No. Más. Más de un mes, ya vamos cerca. Allá, ¿se acuerdan? Paz. No, 3 meses más. No, es mucho más prolongado. ¿Se acuerdan que? Más de 3 meses. No, generalmente, claro, se manifiesta ante la presencia de pelos de gato, dijimos, si se manifiesta ante la actividad física, ante un cambio emocional, ante actividades, ante, por ejemplo, agentes químicos, el tabaquismo, si se manifiesta la sibilancia en estos niños por un periodo de 3 años, dijimos, ¿se acuerdan? Entonces, cuando evaluamos la sibilancia ante infecciones respiratorias, sean virales sobre todo, entonces esa condición me va a abrir a sospechar y más adelante poder diagnosticar a un paciente con
como tal en la enfermedad del asma. ¿Se entiende o no se entiende? Porque, a ver, ¿qué estábamos diciendo la semana pasada? Que cuando hay sibilancias, yo no puedo decir, es un paciente asmático. Tengo que saber hace cuánto tiempo sigue manifestando esta sintomatología tan importante para decir si es un paciente asmático. Tengo que observarlo y si se manifiestan las sibilancias por un periodo de 2 a 3 años, entonces puedo decir como tal el diagnóstico de asma en este niño, ¿no? Pero acá estamos hablando de sibilancias transitorias que puede desencadenarse a raíz de una sobreproducción de este líquido inflamatorio que se segrega en los bronquios, ¿verdad? Entonces, ante una reacción inflamatoria, eso es lo que estamos hablando, ¿no? Pero tiene que observarse un periodo de tiempo para poder decir, este paciente, hay que hacerle otros estudios para poder decir, es un paciente con asma. Pero tiene que ocurrir un tiempo en el cual este niño probablemente puede desencadenar esta reacción ante posibles factores alérgicos. Yo decía, podríamos catalogar en ese periodo si la neumonía lo podemos encontrar con la ambulancia. No sé si vamos a esperar 3 años. Según la ciencia, los estudios, por ejemplo, si no hay, miren, en la experiencia de la práctica, los niños menores a los 5 años de edad, por eso les decía yo, los niños que consecutivamente enferman, o por ejemplo, los niños que tienen esa dificultad de no haberse alimentado con la lactancia materna, son más probables de ser enfermizos, ¿no? Conociendo cuáles son los beneficios de la lactancia materna. Entonces, ¿qué va a suceder con estos niños? Hay niños que por nada más les dicen, ¿no? Enfermizo todo el tiempo para enfermo, ¿no? Y generalmente son por enfermedades infecciosas respiratorias, ¿ya? O más respiratorias que usted siempre lo va a ver a ese tipo de niño, siempre lo va a ver con el moquito, ¿no? Ok, no está tosiendo, no exacerbó, pero esa reacción inflamatoria generalmente se debe a contagios virales. Entonces, estos niños en ese periodo de tiempo pueden llegar a desencadenar estas sintomatologías conocidas como sibilancias transitorias. Entonces, la característica de estas infecciones virales dice el concepto que lo hace más probable desencadenar un diagnóstico de asma, ¿no? Teóricamente y en la práctica también se lo ve, aun cuando no tenga factores hereditarios, vamos a decir, ¿no? Que ese es otro aspecto. Pero si vemos una reacción de sibilancia ante la presencia del polen, la humedad, el cambio del clima, ¿se acuerdan que hemos mencionado una lista de características en las que estos niños pueden manifestar la sibilancia? Se debe observar por un periodo de tiempo para poder diagnosticarlo como tal, un asma, ¿no? Y esa es otra patología de la que estamos viendo ahora mismo. Pero estamos tocando la sibilancia. De sibilancia podemos ver en una neumonía, una sobreproducción. Entonces vamos a ver, ya saben ustedes patológicamente o fisiopatológicamente cómo se desarrolla la enfermedad. Entonces esa es la importancia que en la práctica se le da, ¿no? Cuando hay niños que en estas épocas ya viene el invierno, hay que subirle las defensas. Hay que subirle las defensas porque seguro que en pediatría los casos más comunes son por cuadros obstructivos, cuadros respiratorios o diabéticos. Si se trata de esta época a la que vamos a entrar, ténganlo por seguro. Y ni qué decir con ahora el tema de la influenza, ¿no? Entonces los cuadros virales, los cuadros respiratorios son muy típicos y esta etapa o esta niñez es bastante vulnerable, muy susceptible a estas enfermedades. Entonces eso nos permite a nosotros como personal médico evaluar en un periodo de tiempo, teniendo cuidado con las probabilidades de desencadenar un asma, ¿ya? Entonces en la práctica es un aspecto que se toma en cuenta bastante. Por eso es que cuando tenemos la visita nuevamente de este paciente y
manifiesta o viene con esa misma sintomatología, siempre se debe preguntar, aún sea la primera consulta, ¿ya ha pasado o ya ha manifestado esta clínica anteriormente? Uy, sí, siempre que vienen cambios de clima, ya empieza a sonar su pechito. Entonces eso no es normal, ¿no? En un niño que manifiesta sibilancias transitorias, ¿no?, generalmente se debe a una complicación del cuadro, a una neumonía, ¿no? Entonces, generalmente son cuadros que se pueden exacerbar. Por eso es que la mamá en casa, cuando encuentra niños resfriados, niños con fiebre, que son las primeras causas o síntomas principales de estos cuadros respiratorios, lo medica en casa, ¿no?, hasta que empieza a marcarse la dificultad respiratoria, ¿no?, y empieza a tener sonidos agregantes que no son para nada normal, que hasta ella lo puede identificar en casa, ¿no? Entonces eso es lo que nos ayuda a nosotros, esa condición o esos episodios, periodos de manifestaciones de estas enfermedades nos tiene que ayudar a más adelante evaluar las veces repetitivas que pueden manifestarse estas condiciones clínicas. Incluso puedo comparar los que elevan Claro que sí, porque dijimos, las células, estos tipos de leucocitos, lógicamente por eso es que es importante pedir un hemograma. Sabemos que los eosinófilos van a reaccionar, se van a elevar cuando veamos procesos alérgicos, ¿no? Entonces, es un diagnóstico de asma, no solo, primero, la clínica, los episodios recurrentes, ¿no? Si son episodios como sibilancias transitorias, como dice acá, ¿no? Si son sibilancias transitorias, miren, a ver, ¿se acuerdan que les mencioné la conducta en la consulta médica cuando hay niños que manifiestan este tipo de patología? En la práctica se los trata con el antibiótico. Normalmente se le hace su tratamiento con el salbutamol para la sibilancia, incluso se puede llegar a combinar. A los 2 días ya ese niño está mucho mejor, se nota la mejoría, ¿no? Incluso después de una evaluación, después de los 2 días se hace un seguimiento y evaluación de este paciente, ya las sibilancias no están, ¿no? Entonces el efecto del manejo del salbutamol, como entre otros como el bromuro de hipratropio, va a disminuir, ¿no?, las dosis. ¿Por qué? Porque los cuadros mejoran. ¿A qué se debe? ¿Cuál ha sido la razón principal? El cuadro infeccioso que ha provocado esta dificultad, que ha llegado a provocar una dificultad respiratoria. Entonces, pero sí van a haber otros métodos de diagnóstico que principalmente nosotros nos basamos en la clínica. Nos basamos bastante en la clínica, por eso que tenemos que ser médicos clínicos, ¿no?, y evaluar cuáles fueron los episodios anteriores que se pudieron haber manifestado. Y si no es así, pues mejor, ¿no? Eso va a alejarnos de esta probabilidad de ver un paciente asmático, de desarrollar un paciente con asma. Entonces, entre otros estudios, a ese niño se lo tiene que hacer así, con episodios recurrentes o ante el cambio. Sobre todo aquí en Santa Cruz hay lugares donde te cambia el clima y ya estos niños empiezan a reaccionar, ¿no? O el estornudo, o desde la rinitis alérgica, ¿no? Entonces hay que prestarle mucho cuidado a esto. Pero de hecho, por eso es que a los niños menores, entre los 2 meses a 5 años, hay que alimentarlos bien, porque no solamente vamos a evitar enfermedades como esta que estamos viendo, sino vamos a facilitar el crecimiento y desarrollo motriz, el aprendizaje en esta etapa infantil. Entonces, es un conjunto de aspectos tan importantes que van a influir en el crecimiento de este niño, ¿ya? Entonces, continuando con esto, las neumonías y asma en menores de 12 años de edad se sospecha otra vez etiología viral.
diagnosticados con neumonía tienen más probabilidad de padecer asma o sibilancias recurrentes en estas etapas, 6 a 11 años. Algunos factores pueden predisponer al asma, por ejemplo, las presiones virales inferiores, que van a determinarse en el IgE. Ahí está, lo que decía usted, los eosinófilos, ¿no?, se van a manifestar ante la muestra de un hemograma. ¿Pueden apagar el aire un ratito, por favor? Ya, si están bien adelante, ahí pueden dejar. Bien, entonces, de esta manera es que vemos que se produce la sibilancia luego de los 6 años, ¿no? Entonces, atención con eso en la práctica, eso es lo que tenemos que percibir en la etapa infantil, ¿no? Cuadros repetitivos de enfermedades virales nos pueden hacer mayor probabilidad de esta condición. Ahí estamos viendo un poco de las diferencias entre un asma bronquial y las neumonías. Hay otros tipos de diagnósticos, aparte de las clínicas. Sabemos cómo se manifiesta la enfermedad, como una inflamación bronquial, ¿no?, que va a producir una hiperreactividad a alergenos contaminantes, químicos, incluso a cambios climáticos o temperatura. Entre otros factores, sabemos que también están las causas genéticas e incluso las ambientales. Por eso es que un asma se debe utilizar otro tipo de métodos de diagnóstico. Tratamiento no existe, sino un tratamiento para controlar la clínica o la sintomatología del paciente. Diferente a una neumonía, o sea, una neumonía bacteriana, antibiótico y no fue más, ¿no? Entonces, de esa manera va a solucionar el cuadro, a diferencia de un paciente asmático. Entonces, ¿qué más tenemos? Bien, ahora, después de estas causas muy típicas o frecuentes, también está lo que les decía, algo que llama bastante la atención en este tema, en estas edades, que es precisamente esto, ¿no? Los cuadros por dolor abdominal. No es lo mismo cuando nosotros estamos en la práctica. Hay que tener mucho cuidado porque el tipo de preguntas o la anamnesis que usted va a hacer va a ayudar a solucionar rápidamente estos problemas que pueden ser o pueden tratarse de un asunto muy urgente en la práctica, por ejemplo, con los vólvulos, la torsión ovárica, con las mismas apendicitis. Entonces, esta sintomatología es muy frecuente en los servicios de urgencia pediátrica, la cual llegar al diagnóstico correcto y preciso, hacer una buena anamnesis y el examen físico es suficiente. La verdad que esa es la verdad. Es suficiente hacer un buen examen físico, una anamnesis y basarse en la clínica, ¿no? Entonces, pero es importante también, ¿no? Es importante porque usted al desarrollo de su historia clínica tiene que verse apoyado con un método de imagen, un método de diagnóstico por imagen e incluso hasta un hemograma. Pero principalmente, ¿no?, aquellos que nos van a confirmar nada más la patología, ¿no? Nos van a confirmar. Pero en estas pruebas complementarias generalmente se ven los rayos X, en otras las ecografías, por ejemplo para las apendicitis, ¿verdad?, entre otras incluso. Entonces, dentro de las etiologías de los cuadros abdominales agudos en estos niños, va desde una estenosis hipertrófica del epídolo. Entonces, aquí estamos viendo cuáles son sus características de esta patología que nos debe hacer sospechar. Y son diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, vómitos puede haber en un paciente con una posible apendicitis. ¿Sí o no? Sí. Claro. Entonces, miren, ahí está, ¿no? Vómitos no biliosos. Entonces, la característica de esta patología dice que este músculo se hipertrofia, se produce una estenosis, un alargamiento de este canal piloico que hace la obstrucción de la salida gástrica. Entonces, este niño tiene apetito, pero pierde peso. ¿Por qué? Por los vómitos, ¿no? Entonces, este niño come, pero vomita. Entonces, esta característica tiene que sospecharse de esta patología. Entonces, ¿cuál es la forma o el método de diagnóstico? Además de la clínica que me hace sospechar de este cuadro, las ecografías es la elección más, el método de diagnóstico de elección más tal vez importante para poder diagnosticar o hacer la sospecha de esta patología. Dentro de los parámetros ecográficos vamos a encontrar efectivamente el grosor de este músculo mayor a los 3 milímetros de diámetro.
diámetro anteroposterior, 14 milímetros de diámetro, y el canal telórico de 17 milímetros de diámetro. Entonces, basado en estas características, estos hallazgos ecográficos, vamos a diagnosticar efectivamente esta patología. Entre otras, la conocemos bastante y es el pan diario de todos los cirujanos, ¿no? Entonces, la cirugía pediátrica es otro servicio por el cual usted va a buscar. Ahí van a ver ustedes, además de apendicitis, otros tipos de patologías que se tienen que resolver exclusivamente dentro del quirófano. Entonces, otras de estas en la clínica, como mencionamos, náuseas, vómitos, fiebre, dolor abdominal, migratorio, ¿no? La patología de Murphy la conocemos como tal. Entonces, esta también debe ir apoyada de métodos de diagnóstico por imagen, de preferentemente las ecografías que nos va a dar el apéndice con una pared muscular aumentada, ¿no? Un engrosamiento claramente visible en la ecografía. Además de eso, un calibre del apéndice mayor a los 7 milímetros. Y una condición muy característica cuando hacemos el hallazgo de estas ecografías, hay una hipervascularización. Entonces, todas estas nos van a indicar que efectivamente es una apendicitis. Más allá de ir con la clínica, ¿no? Que en otras patologías hemos visto vómitos, náuseas que generalmente llegan al vómito, pues, ¿no? Entonces, el dolor es la clínica muy típica de todos estos cuadros abdominales, ¿no? Entonces, el dolor. Pero confirmamos las patologías, además de la clínica, con estos hallazgos o métodos de diagnóstico. Entre otras patologías también está la invaginación intestinal. Es una superposición de estas haces intestinales, las cuales un segmento se va a introducir en otro segmento de esta misma porción intestinal. Entonces, ¿cuál es el cuadro? Dolor. Nuevamente, miren, esta irrigación que sucede a nivel de estos intestinos va a provocar dolor, efectivamente el dolor tipo crónico, ¿no? Entonces, falta de irrigación, disminución del oxígeno, entre otras, ¿no? Y eso va a generar el dolor en estos pacientes. O algo que se puede identificar claramente en estos tipos de cuadros clínicos, las deposiciones. Las deposiciones van a verse en jalea de grosella, hasta un 20 o 40% de estos pacientes pueden tener esta clínica. Eso es otro aspecto que nos va a ayudar a determinar la patología. Y por último, pues las ecografías, como ustedes ven, o los métodos de diagnóstico por imagen hasta un rayo X, ¿no? Que nos pueden ayudar a tratar, a hacer un tratamiento en estos pacientes, ¿no? ¿Qué más? Entre otras, divertículo de Merkel. Es una patología de urgencia, de mayor urgencia. ¿Qué vamos a ver ahí? Sangrado rectal, ¿no? Esta es una patología mucho más, tal vez un poco de mayor consideración, mayor gravedad por el sangrado rectal, la obstrucción intestinal. Hay diverticulitis, ¿no? Esta inflamación genera también dolor. Esta patología, sin embargo, más se la puede observar en niños mayores a los 10, 12 años de edad, ¿no? Entonces, son muy típicas de estas etapas, sobre todo. Entonces, puede simular también a un cuadro de apendicitis, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer el diagnóstico diferencial y confirmarlo por los datos o los hallazgos ecográficos. Las obstrucciones intestinales, como la invaginación intestinal, el vólvulo, apendicitis, obstrucciones, e incluso en patologías femeninas como la torsión ovárica, por ejemplo, este vólvulo es cuando los intestinos no están ubicados en su localización normal, sino que hay una malrotación de los intestinos, ¿no? Hacia la parte superior del abdomen. Entonces, esto se puede hallar ecográficamente. Y no olvidar de las patologías ginecológicas. Nos ha pasado bastante, ¿no? La torsión anexial de estos ovarios es una conducta sin de urgencia, ¿no? Entonces, estos cuadros clínicos generalmente son muy poco específicos, o sea, más inespecíficos. Se puede confundir con otras patologías, pero la característica también es dolor en fósea y
cardíaca derecha o izquierda. Entonces, hay que sospechar de estas condiciones cuando se traten del sexo femenino, lógicamente, ¿no? Entonces, se puede realizar una laparoscopía exploratoria para poder retrasar el diagnóstico y poder asegurar la viabilidad ovárica. Entonces, ¿cómo se va a encontrar? Aumentado de tamaño este ovario, ¿no? Que son dentro de los hallazgos o aspectos más importantes que se pueden presenciar en esta patología. ¿Qué más? Y bueno, después de los cuadros abdominales, ya sabemos que las diarreas mesenterias son típicas, los cuadros febriles de igual manera, ¿no? Hemos hablado por 2 clases consecutivas de estas patologías que hasta el día de hoy podemos verlas, ¿no? Por eso es que, sobre todo en la etapa infantil, es una condición muy típica. Y bueno, por último, una de las condiciones o las características patológicas de esta etapa infantil son los traumatismos. ¿Qué niño no se ha caído? ¿No? ¿Qué niño no se ha lesionado en el lugar donde esté? Generalmente estas lesiones traumáticas van a afectar al cuero cabelludo, van a afectar a la bóveda craneana, entre otros contextos. La causa más importante de mortalidad infantil está entre un 20-30% de las muertes que se da por estos eventos traumáticos en la infancia, ¿no? Las causas por el uso de bicicletas, caídas, atropellos, ¿no? Actividades deportivas, entre otras, son las causas más frecuentes. Y bueno, sin ir muy lejos, cuando hablemos de la siguiente etapa, que ya casi terminamos la siguiente semana, de aquí a 2 semanas terminamos con el tema de la etapa del adolescente. Igual, la primera causa principal por mortandad infantil o en la etapa de la juventud, de igual manera son los accidentes automovilísticos, el uso de las motos, etc. Entonces, algo similar puede suceder con el uso de esta. Miren, el porcentaje es bastante alto. Entonces, ¿qué vamos a reconocer aquí? Sin embargo, cuando hay una fractura de base de cráneo, ¿qué se llama ese signo? ¿Lo han visto ya en el hospital? ¿Todavía? ¿Ya lo han visto? ¿Algunos sí? Sí. Es una característica muy común, ¿no? Las caídas cuando se trepan a los árboles, caídas del segundo piso, o sea, son las múltiples causas por las cuales vienen a la emergencia de estos tipos de... Ahora, ahí tenemos también el signo de Butler, el signo del mapache, las otorragias, la salida del líquido cefalorraquídeo. Es importante diagnosticar también, ¿no? Entre otras, las lesiones leves moderadas, que son las clasificaciones que vamos a ver, o creo que ya lo hemos visto en práctica. Entonces, ahora la exploración física que hay que hacer es verificar efectivamente si hay lesiones, ¿no? Vamos a examinar también el patrón respiratorio, los signos vitales. Después de esta, se tiene que evaluar también, entre otras características, haciendo un examen otorrinolaringológico y poder descartar las otorragias, las rinoleucorrea, ¿no? Y señalar la presencia de fracturas que posiblemente estén presentes en la base del cráneo. Ahí está, creo que esta pregunta se la hice en práctica cuando hablamos, se trata de inicio. La apertura de ojos, ok, pero ¿cómo va a evaluar la respuesta verbal? Dijimos, a través del llanto. ¿No? En un niño es diferente evaluar en la escala de Glasgow. Entonces, de esa manera, tomar estas consideraciones en cuenta a la hora de la práctica. Bueno, entre otros temas, ya casi terminando con este temario, el maltrato infantil, sabemos que hay que reconocer algunos indicadores físicos, la conducta o los cambios emocionales, que principalmente son las bases para poder reconocer un maltrato infantil. Entre los indicadores físicos sabemos que pueden haber lesiones sugestivas de maltrato, moretones, golpes, fracturas, intoxicaciones, heridas, etc. ¿no? Las conductas inadecuadas, el niño, cómo puede reaccionar a una hiperactividad, agresividad, llanto, ¿no? Resistencia a poder desnudarse o bañarse, o tiende a hacer un aislamiento social
aquello que puede, por ejemplo, tratarse de una depresión infantil también, ¿no? Por esto, estas situaciones muy traumáticas que son para su edad. Entre otras también pueden sospecharse los cambios emocionales que pueden ellos manifestar, como la tristeza, el odio, miedo, sentimientos de culpabilidad, de vergüenza, entre otras, ¿no? Por haber sido violentados. Entonces son características que a la práctica vamos a ir a evaluar, reconociendo si son o incluso sospechando si son efectivamente maltratados en el hogar, y ya sabemos qué conducta vamos a tomar. En cuanto al comportamiento sexual inapropiado, hace rechazo, ¿no? Rechazo a la caricia, al contacto físico, miedo inusual a una persona o a un lugar donde probablemente fue violentado, ¿no? Trastornos de la alimentación, efectivamente una depresión infantil, ¿no? Evita el alimentarse adecuadamente, siente miedo, ansiedad, entre otras, ¿no? Las consecuencias, trastornos alimentarios de estos posibles problemas de maltrato. Entonces, esas son las reacciones por las cuales van a manifestar estos problemas en esta etapa infantil. O sea, de esta manera nos podemos dar cuenta que probablemente este niño ha sido maltratado, sea física o psicológicamente, ¿no? Generalmente la física, ¿no? Maltrato infantil. Y bien, por último, la audición y agudeza visual. Hay algunos aspectos que hay que notar, diferenciar para poder confirmar que efectivamente hay un problema, sea auditivo o visual. Tratándose estos temas importantes y necesarios de tocarlos porque estamos en una etapa escolar, donde la característica principal ante la evaluación o el motivo de la consulta de estos dos rasgos es el bajo desarrollo académico, ¿no? El bajo nivel educativo de escolaridad. Entonces, algunos síntomas de la pérdida auditiva es que no se sobresaltan ante sonidos o ruidos extremos, utilizan el televisor o los equipos de música a altos volúmenes, no se sobresaltan, no responden a la voz, al llamado de mamá o papá, no imitan sonidos, palabras simples. Entonces, desde la etapa de menor, infantil, ya pueden manifestar algunas alteraciones. Entonces, en estos niños pequeños, con una pérdida auditiva, el efecto es que van a hablar tarde o van a tener dificultad para poder hablar. La mayoría de ellos, palabras como tan simples, ¿no? Como mamá, papá, o no responder cuando se les llama por un nombre, son diferentes rasgos o aspectos que nos van a hacer notar o sospechar de un problema auditivo. Entonces, ante la pérdida auditiva, sin embargo, en la etapa de los adolescentes, creo que hemos mencionado algunos de ellos, ¿no? La necesidad, por ejemplo, la necesidad de subir el volumen a los equipos de música o los zumbidos que pueden manifestarse a nivel auditivo. Entre otras también manifestarse alteraciones visuales, ¿no? Son muy típicas las ambliopías, en esta etapa infantil, el estrabismo por una visión poco desarrollada o incluso por mal uso de hoy en día estos equipos electrónicos, estos equipos como los celulares, las tablets, que ya no vamos tanto a la tele, ¿no? Todo es el celular, todo es la tablet. Entonces, a cualquier edad se puede manifestar la leucocoria, estrabismo, opacidad corneal, que son todas estas motivos de hacer una valoración oftalmológica, ¿no? No olvidando la cartilla para la etapa más baja, los 5 años, que todavía es muy utilizada esta cartilla, ¿no? Para aquellos niños que no saben reconocer las letras, como estamos viendo otro tipo de cartillas estandarizadas. Entonces, ¿cómo podemos detectar estos problemas? Por refracción o las ambliopías a través de esta evaluación de la agudeza visual, cada ojo por separado, así como lo está haciendo este niño, ¿no? A 20 pies de distancia, a esa altura. Por eso es importante utilizar otros tipos de octotipos, incluso en una edad más baja se utilizan muchas formas para poder evaluar la agudeza visual. Eso ya lo hemos visto por parte de oftalmología.
¿no? Y bien, estas son todas las valoraciones que se tienen que tomar en cuenta, considerar en esta etapa infantil. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?